Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín, una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica, y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad en la empresa y los barrios. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridas y queridos radiovidentes que al escucharnos nos ven en Antofagasta, en Temuco, en Valparaíso, Viña del Mar, los que nos siguen por Spotify y también por pauta.cl. Estoy abriendo en este jueves 26 de enero del año 2023 la verja de madera de mi jardín. Hoy día quiero comenzar leyendo una cita muy significativa, bastante conocida, de uno de los grandes pensadores, de los padres de la filosofía política contemporánea. Me refiero a Nicolás Maquiavelo, que es conocido sobre todo por el adjetivo maquiavélico que se usa en la conversación común y corriente. Este gobierno es maquiavélico o esta persona es maquiavélica. Bueno, en el texto El Príncipe, escrito por Nicolás Maquiavélico, en el capítulo 17 leemos: surge un dilema, si es mejor ser amado que temido o viceversa. Al que se responda que lo mejor sería una y otra cosa a un mismo tiempo, pero que al ser difíciles de conciliar, es mucho más seguro ser temido que amado cuando se haya de prescindir de una de las dos. Esta reflexión de Maquiavelo, que plantea el dilema al gobernante de escoger entre ser amado o ser temido, puesto que son muy difíciles de conseguir ambas, abre una interesantísima conversación que además tiene mucho que ver con los tiempos que estamos viviendo. Acaba de ser editado un ensayo, El arte del miedo, la filosofía política de Maquiavelo. Es un título extremadamente sugerente, La política como el arte del miedo, de Matías Kier, editado por Ediciones de la Universidad Católica. Matías Kier es profesor de la Universidad de los Andes, investigador allí en el Centro de Estudios e Investigación Social Signos, y además imparte clases en el Centro de Estudios Generales y participa del Centro de Bioética. Matías Kier ha escrito bastantes artículos de distintos temas o dimensiones de la filosofía política, ha escrito sobre Maquiavelo, sobre Tocqueville, sobre la democracia digital, el transhumanismo y otros temas extremadamente interesantes. Matías, muchas gracias de caminar conmigo esta tarde en el jardín para conversar sobre tu libro que fue lanzado el 5 de enero reciente en la Universidad de los Andes. Muchas gracias, Cristian. Un gusto estar aquí contigo en el jardín. Lo primero que quiero preguntarte, así más como personalmente, ¿por qué te interesó Maquiavelo? Hay muchos autores en la filosofía política, en la historia de la filosofía política, desde los más antiguos a los más contemporáneos. ¿Por qué Maquiavelo hoy? Sí, primero a mí en particular Maquiavelo me interesó porque yo cuando comencé a estudiar, a dedicarme ya más en serio a la filosofía política, me encontré con que era uno de los autores más importantes. Algo que trato de mostrar un poco en la introducción, que en el fondo, incluso desde la posición que lo ocupa, digamos, en la historia de la filosofía política, sumamente interesante, ¿no? Como una especie de bisagra entre dos mundos, el antiguo, digamos, el clásico y el moderno propiamente tal. Entonces eso me llamó mucho la atención. Quería, por otros motivos, simplemente por gusto, incluso aprender a leer un poco en italiano, o sea que algo he hecho, pero no es que sea un experto, pero fue una buena excusa también para eso, digamos. Y me encontré con que tenía que hacer una tesis de magíster y elegí a Maquiavelo como el autor porque comprendí al leerlo que tenía muchas cosas que decirnos para nuestra sociedad o nuestra situación contemporánea, ¿no? El mundo en el que vivimos actualmente, porque como él mismo dice, digamos, hay muchas cosas del ser humano que se mantienen constantes a lo largo de la historia y por lo tanto, si hay cosas que él percibió y él captó, digamos, en su momento, de cómo se comporta el ser humano en cuanto a animal político, por decirlo así, esas características siguen estando presentes, por supuesto, con ciertas variaciones tecnológicas del estado de la sociedad actual, pero siguen estando presentes hoy. Entonces, cosas como el miedo, características que percibió, el papel que desempeñan, creo yo que siguen estando muy presentes hoy en día
digamos, en nuestra sociedad, y por eso me interesé particularmente en Maquiavelo. Ahora, Matías, sería bueno que hicieras una breve reseña de quién fue este personaje que alguien dijo, uno de los autores que tú citas, que incluso su pensamiento en realidad sería una suerte de pensamiento secreto, cifrado, ¿no? Que escondería Sí. otra reflexión o otra manera de ser. O sea, tiene ahí un cierto misterio en Maquiavelo también. ¿Quién fue Maquiavelo en el contexto de su tiempo? Tú dices en tu libro que no es, uno podría pensar que es el paradigma del pensamiento renacentista, pero tú dices que es la excepción dentro del paradigma renacentista. Hablemos un poquito cortito para el que nos está escuchando, que tal vez ha escuchado el nombre de Nicolás Maquiavelo, pero no sabe mucho de su historia. ¿Quién fue Nicolás Maquiavelo? Claro, Maquiavelo fue un florentino renacentista, digamos, muy florentino en el sentido que nace en Florencia, muere en Florencia, parte, digamos, del 400 al 500 italiano, o sea, de 1469 nace él y muere en 1527, le toca la última parte del siglo XV, digamos, y la primera parte del siglo XVI. Le tocó, venía de una familia, digamos, que se había empobrecido, hijo de una persona que había sido más o menos también relevante, digamos, en los círculos culturales, que era Bernardo Maquiavelo, ¿cierto? El hijo de Bernardo al principio. Eh, y él le toca un periodo de mucha, digamos, cambios políticos, ¿no? Le toca, el nazi crece, digamos, durante una república oligárquica que está básicamente gobernada de facto por los Medici, después los Medici caen, viene Savonarola en su momento, o sea, hay una serie que un fraile, digamos, que intenta hacer una especie de revolución social, digamos, sin armas, pero bueno, es como un líder desarmado, que termina muy mal también en Savonarola. Eventualmente él, Maquiavelo trabaja durante el periodo en que no están los Medici en el poder en Florencia. Ahí se desempeña como secretario de la Cancillería, le toca viajar a distintos países, le toca viajar a los Estados Pontificios, ir a Francia, Alemania, etcétera. O sea, hace una vida muy política propiamente tal, y eventualmente, cuando vuelven los Medici al poder, en 1512, digamos, él pierde, digamos, el favor de los Medici por haber estado, digamos, en el bando contrario, y es torturado, encarcelado y eventualmente es expulsado, digamos, de la vida política propiamente tal, y se retira hacia la vida de campo, por decirlo así. Y es en ese contexto que él escribe sus obras más famosas, ¿no? El Príncipe, que es la más famosa, y los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es quizás la más importante en términos del contenido filosófico que hay ahí, pero que se complementan mucho las dos, ¿no? Y él vive unos pocos años más, digamos, en 1527 fallece, y sus obras, estas dos más famosas y otras, son publicadas póstumamente, ¿no? Sobre todo estas dos se publican unos pocos años después de su muerte. Entonces fue un animal político, digamos, y eventualmente, por motivos obligatorios, digamos, por ser obligado por las circunstancias políticas, se tiene que dedicar a la reflexión política, ¿no? Y ahí es donde él desarrolla su reflexión, y eso es muy interesante porque en el fondo él lo hace a partir de una experiencia personal también, de haber estado metido, digamos, en la cocina política, diríamos hoy en día, pero haber salido de ese espacio y haberse encontrado en esta situación de un espacio más de reflexión, más tranquilo, si quisiéramos, donde puede, digamos, leer a los grandes clásicos, digamos, como Tito Livio, un historiador romano, y a muchos otros, y él vertir sus propias reflexiones, digamos, en estos textos que él escribió. En la introducción de tu libro tú afirmas que Maquiavelo presenta el ejercicio de la política como una suerte de arte, como una destreza que se debe adquirir y que exige saber adaptarse a los cambios, estoy citando, de los tiempos y circunstancias. Y en ese sentido lo presentas como el paso previo a la concepción moderna de la política, la política como artificio, ¿no? A ver, hablemos un poco de eso, la política como arte, la política como artificio, Maquiavelo como el antecedente de la realpolitik, ¿no? Claro. Contemporánea. Sí, sí, yo creo que, a ver, en cuanto a el padre, digamos, podríamos decir de alguna manera, del realismo político, eso está muy claro, ¿no? O sea, Maquiavelo, él es muy explícito en decir que él no está pensando, lo dice en El Príncipe también, de hecho, él no está pensando, digamos, en cómo deberían ser las cosas, ¿no? Como teóricamente, idealmente deberían ser, digamos, las sociedades, la política, sino que como es la verdad efectiva. Él dice la verità effettuale, que, digamos, la traducción, no sé si lo más correcto sería, pero la verdad efectiva, la verdad como, digamos, la verdad verdadera, cómo efectivamente funcionan las cosas, digamos, cómo funciona la política en realidad, ¿no? Entonces, en ese sentido, él se aleja, digamos, de un paradigma más como utópico de pensar idealmente la polis, o la ciudad, sino que cómo en verdad funciona, y que eso responde, como digo, en parte a su propia biografía, de haber estado viendo cómo funciona en realidad
la política, ¿no? Y en cuanto a arte, a mi juicio, claro, en el fondo, el Strauss, que es este autor que tú me preguntaste antes, ¿no? Que habla de Maquiavelo, que escribe de forma más esotérica y como mensajes cifrados, ¿no? Lo llama el maestro del mal, ¿no? El maestro del mal o el maestro de la crueldad también. Y a mi juicio, en realidad Maquiavelo es sobre todo el maestro del miedo, en el sentido de que él capta el arte, que significa lidiar con las distintas circunstancias, adaptarse a las necesidades de cada momento, y teniendo como base fundamental el miedo. Y en ese sentido se anticipa un poco, digamos, y eso es lo que trato también de reflejar en el libro, se anticipa un poco a Hobbes, ¿no? Que sería el gran padre, digamos, de la filosofía política ya moderna propiamente tal, y que además también es considerado generalmente el gran autor que tematizó el miedo, digamos, en política, ¿no? Pero a mi juicio, Maquiavelo se anticipa en cierta medida a esta intuición, a Hobbes, digamos, que es el que lo sistematiza, pero se anticipa y presenta estas intuiciones, al menos, sobre cómo funciona, digamos, la vida política o la realidad política, digamos, en las ciudades y incluso en las relaciones entre las ciudades, ¿no? Entre los distintos estados, digamos. Vamos a hablar del miedo, de todas maneras, en las próximas preguntas, pero quiero preguntarte antes, ¿ha habido una lectura, hay quienes han considerado a Maquiavelo como un pensador republicano? Ha habido una lectura marxista de Maquiavelo. Sí, ha habido varias lecturas e interpretaciones distintas de Maquiavelo a través del tiempo, ¿no? Eso significa que su pensamiento parece que se amolda o permite ser leído de distintas formas, y ha admitido distintas interpretaciones a lo largo de la historia. Efectivamente, sí, totalmente. Justamente porque no es un autor sistemático, en primer lugar, cultivó muchos géneros literarios, de hecho, ¿no? Él escribe obras de teatro, escribe comedias, escribe también, digamos, textos históricos y textos políticos, por decirlo así. O sea, tiene una cronología o una historia de Florencia grande, y tiene estas obras ya más políticas. Bueno, tiene muchísimas cartas, cultiva muchos géneros literarios, digamos, y en esos distintos textos tematiza muchos problemas de formas muy diferentes, ¿no? Entonces, todos los autores, digamos, la recepción posterior se ha dedicado a tratar de sistematizar esto, darle un orden, pero eventualmente sabemos que eso, o sea, no es así la realidad, ¿no? Uno trata de ordenar un poco el dibujo de lo que él piensa, pero eso permite que uno pueda tomar ciertas cosas y llevarla, digamos, el agua a su molino, como diríamos, es decir, tratar de darle una interpretación de una forma u otra, ¿no? Y en ese sentido, claro, hoy en día, o en los últimos, digamos, décadas, se ha puesto muy de moda esta lectura más republicana, que se toma sobre todo de los discursos y va en contraste un poco con la lectura más clásica de Maquiavelo, que era como entenderlo como el que trataba de dar los consejos al príncipe, justamente favoreciendo la lectura de esa obra, de cómo conservar el poder, digamos, y aplastar, digamos, al resto, ¿no? O dominar al resto. Mientras que los discursos se ve una postura un poco más favorable, o más favorable, digamos, en ciertas partes, al menos, a la posición del pueblo, y en ese sentido se ha hecho esta lectura más republicana. Y también se ha hecho esta lectura, como dices tú, más marxista. A veces se le considera como una especie de proto-marxista, en el sentido de que es lo que hace Lefort también, ¿no? Que es verlo como el primer autor que tematiza, digamos, de forma clara esta especie, digamos, de dicotomía entre la élite o la nobleza y el pueblo, ¿no? El conflicto de clase, diríamos, y eventualmente algunos consideran tomando postura, digamos, en favor del pueblo, ¿no? Aunque eso, por supuesto, que siempre se puede matizar, por lo que digo de que es un autor que da para mucho, digamos, que da para muchas lecturas. Bueno, esa polaridad elite, pueblo, elite, o sea, casta, pueblo, etcétera, es algo que hoy día está muy presente en la conversación política, no solamente en Chile, sino que también en el mundo global, ¿no? Tiene que ver con el movimiento de los populistas. Entonces podría haber una lectura de Maquiavelo distinta en esa línea, ¿eh? Como alguien que se adelanta a la supuesta fractura que estaríamos viviendo hoy día en las distintas sociedades. Ahora, tú afirmaste, bueno, es lo que da título a tu libro, Matías, el arte del miedo, y afirmas, lo decías recién, que más que maestro del mal, Maquiavelo es el maestro del miedo. Me gustaría que habláramos de qué miedo estamos hablando, digamos, y de dónde nace esa reflexión de Maquiavelo sobre el miedo. Claro, sí. A ver, el miedo, digamos, uno podría tematizar el miedo de muchas formas, ¿no? Podría ser una aproximación, si se quiere, más fisiológica, anatómica, de la adrenalina o epinefrina, digamos, y lo que pasa
en el cerebro y los neurotransmisores y cómo se desencadena el miedo. Uno podría hacer una lectura más filosófica, digamos, siguiendo Santo Tomás y otros autores. Tomás de Aquino, digo que en el fondo lo presentan como un afecto frente a un mal que uno no puede evitar en cierta medida, ¿no? Y que eso provoca esa reacción, digamos, esa pasión o ese sentimiento, emoción, diríamos, del miedo. Em, pero el miedo puede tener muchos objetos también, o sea, frente a qué se tiene miedo. Si decimos que el miedo es esta reacción, digamos, frente a un mal que se percibe que viene y que es difícil de evitar, el miedo puede tener desencadenarse a raíz de muchas posibles males, ¿no? Y si bien el miedo a la muerte juega un papel súper importante, yo creo que Maquiavelo un poco menos, aunque está de fondo, más en Hobbes, como decía yo antes, sí creo que el miedo al castigo, el miedo a ser aplastado, a ser dominado, a ser, como digo, castigado, con lo que llama Maquiavelo las penas ejemplares, ¿no? Matar a algunas personas por sorteo dentro de todos los que se rebelan para someter al resto al miedo, digamos, a poder ser castigado también, etcétera. Todo eso juega un papel súper importante, ¿no? Pero también, y esto es lo que a mí me llamó la atención leyéndolo, y eso es lo que me llevó a hacer una lectura de él también como, digamos, anticipándose a lo que presenta Hobbes, es que a mi juicio al menos Maquiavelo considera que el miedo en cierta medida al menos está presente en todas las personas que participan en la política, ¿no? En la ciudad, en la vida política. No solamente, que es la lectura más clásica, ¿no? En el pueblo, digamos, que tiene miedo a ser dominado por los nobles, diríamos. Mi lectura es que también el miedo está presente, por ejemplo, en los nobles o en la élite que tiene miedo a perder lo que ya tiene, ¿cierto? A una rebelión. Y también en el príncipe, el dictador, el presidente, el rey, la autoridad máxima, digamos, que tienen que jugar un poco con los miedos de estos dos grupos y también tienen miedo a perder su posición. Y en ese sentido yo me detuve, digamos, en una lectura de un capítulo de los discursos donde se habla de las conspiraciones, ¿no? Y ahí se presenta una frase de Maquiavelo que me llama mucho la atención, que es que dice que el rey o el príncipe, digamos, la persona que tiene el mayor poder, el dictador, la autoridad máxima, puede sufrir, digamos, puede ser asesinado, puede sufrir una conspiración, ser derrocado por personas muy cercanas a él, por supuesto, que es lo más clásico, digamos, pero también incluso por la persona más alejada, digamos. Cualquiera en cierta medida puede tener acceso, o un grupo pequeño puede tener acceso al rey, al príncipe, al dictador, y asesinarlo. Entonces ese miedo a la muerte está de fondo, esa vulnerabilidad del ser humano está de fondo en todas las personas que participan de la vida política, y eso motiva ciertas búsquedas de seguridad que se desencadenan, por supuesto, en distintas acciones políticas según la posición en la que cada uno se encuentre. Se implica aplastar más, se implica rebelarse, se implica atacar a otra ciudad, etcétera, ¿no? Esa es un poco, digamos, mi lectura del papel que el miedo desempeña en Maquiavelo. Eh, bueno, ahí está el tema del deseo de seguridad, que es un sentimiento tan humano, ¿no? Que me parece que es un tema extremadamente actual. O sea, todo gobernante debiera entender que está ahí operando el miedo en los colectivos y el deseo de seguridad. Tú lo hablas en la página 25 de tu libro cuando dices que el miedo está acompañado de un anhelo que surge de manera natural de esta experiencia, el deseo de seguridad. En ese sentido, si el miedo efectivamente es la pasión fundamental de la vida política, entonces el deseo de seguridad vendría a ser el deseo primario de todas las personas que participan del cuerpo político. Me parece que esta es una reflexión interesante que debieran atender los políticos que gobiernan, desde luego, ¿no? Para entender cómo se mueve la sociedad y hacia dónde van. Me parece que eso es un punto importante. Sí, efectivamente, estoy de acuerdo. Claro, lo que pasa es que nosotros en nuestra sociedad actual, digamos, estas sociedades de bienestar, diríamos, sobre todo después de la Guerra Fría, digamos, y cuando hubo una especie de consenso, digamos, de la democracia liberal y prosperidad, los famosos 30 años acá en Chile, lo que nos ha pasado quizás es que hemos tenido menos miedo, el miedo ha jugado un papel más secundario o más olvidado, y por lo tanto, por supuesto que hay muchas otras cosas que son importantes en la vida política, digamos, que se han vuelto más importantes, ¿no? El bienestar, el estatus, adquirir cierta educación, ciertos bienes, y que son muy legítimos, por supuesto, todos ellos, ¿no? Pero cuando el miedo vuelve, cuando la inseguridad vuelve a aparecer como una preocupación central, ¿no? Esto lo muestran mucho en las encuestas actuales, es decir, cuando hay una percepción real o ficticia, digamos, en este caso probablemente con bastante realidad en Chile,
de una mayor inseguridad, de mayor violencia, criminalidad, etcétera. Entonces, la seguridad se vuelve una preocupación central, ¿no? Y ahí, por supuesto, que el discurso de alguien que venga a ofrecer fundamentalmente seguridad tiene mucha raigambre en las personas que experimentan, que están más preocupadas de esa inseguridad, de ese miedo que tienen a ser asaltados, a ser asesinados, a un portonazo, etcétera, que a otras cosas que pueden ser muy legítimas, pero que parecen quedar en un lugar secundario cuando el miedo o cuando la experiencia vital del miedo se vuelve tan fuerte. Además del miedo, tú le das una centralidad importante al tema menos conocido, el tema de los humores. Los humores en el pensamiento de Maquiavelo. Y ahí los humores nos remiten a la medicina. Se hablaba mucho en la medicina antigua, ¿no? En la medicina muy antigua, digo, incluso, no sé, Averroes, desde esa época, se hablaba de los humores. El Dante habla también de los humores en relación al tema del amor, la pasión, etcétera. A ver, los humores en Maquiavelo. Sí, los humores Maquiavelo, muy importante, ¿no? Eso remite eventualmente incluso a la medicina más antigua, ¿no? A Galeno, a Hipócrates, eh, como dices tú, y en el fondo lo que hace Maquiavelo, a mi juicio, es que juega un poco con la palabra, ¿no? O sea, en el fondo lo utiliza al menos en dos sentidos al mismo tiempo. Utiliza el término humores en el sentido de que, así como el cuerpo humano supuestamente está compuesto de ciertos humores, es decir, es un cuerpo mixto, no tiene un solo compuesto o componente fundamental, sino que son varios, la ciudad o el cuerpo político también está compuesto por distintos humores, es decir, por distintos elementos básicos, ¿no? Que serían básicamente dos al menos, es decir, la nobleza y la plebe, o la élite y el pueblo, eventualmente el ejército como un tercer humor, que es un tema súper interesante, y eventualmente el papel que desempeña el príncipe, el rey, que es un poco distinto, ¿no? Pero que hay alguna lectura en ese sentido. Entonces, primero entender que la ciudad no es algo uniforme, ¿no? Sino que hay distintos grupos, podríamos clasificarlo como clases, eso es una lectura, digamos, típicamente marxista, por ejemplo, ¿no? En el sentido de Maquiavelo como un proto-marxista, pero también lo podríamos entender como que hay distintos grupos, asociaciones, grupos de interés, partidos políticos, etcétera. Es una sociedad heterogénea, ¿no? Eso es una parte, pero la otra parte que es súper interesante es que los humores remiten mucho, y Maquiavelo de hecho ocupa a veces como sinónimo, digamos, las palabras como las pasiones, las emociones, los sentimientos, ¿no? Es decir, responde a esta pasión, a esta emoción, a esta reacción afectiva, digamos, integral de la persona ante ciertas cosas, ¿no? Entonces, en el fondo los humores, el conflicto que se causa por los humores no necesariamente es un conflicto tan racional, por supuesto que la razón participa, pero un conflicto que nace de esta experiencia de estar atemorizado, ¿no? Entonces, eso produce una reacción afectiva difícil de controlar y que se puede manifestar, digamos, en guerras, en rebeliones, etc. Entonces, yo creo que Maquiavelo juega un poco con ese concepto, pero en Maquiavelo, sobre todo, la idea de los humores es este conflicto entre la nobleza y la plebe, ¿no? Donde el príncipe o el rey lo que hace es como terciar o jugar un poco con esos dos grupos y ver cuál le conviene cuál le conviene más apoyarse, el noble o en la plebe, o ninguno de los dos, eventualmente, o tratar de buscar el apoyo de ambos, etcétera, ¿no? Se juega un poco con eso, aunque no quiero dejar de decir, Cristian, también, para que se entienda, que a mi juicio personal, digamos, no es que el mío sea la pasión política fundamental, ¿no? Yo creo que en ese sentido más aristotélico diríamos que nosotros, en cuanto a seres políticos, animales políticos, nos encontramos unos con otros justamente porque experimentamos el amor, experimentamos la búsqueda de amistad, de encuentro, la necesidad de la formación de la familia. Es decir, creo que el amor, la amistad desempeñan un papel aún más importante en que nosotros seamos animales, digamos, políticos, probablemente tal, pero que el miedo no puede dejarse de lado, ¿no? Ahora, yo creo que Maquiavelo sí lo considera el miedo fundamental, el miedo de la pasión fundamental, y por eso yo lo trabajé de esa forma, ¿no? Pero no es que yo crea que el miedo sea lo más importante en política, creo que buscar los consensos, buscar el amor, buscar, digamos, el encuentro, la amistad es aún más relevante, ¿no? No quería dejar de decirlo, porque creo que también es muy importante en los tiempos actuales que vivimos en política, ¿no? Desde luego, es decir, lo otro sería tal vez como muy reductivo, ¿no? Dejar la política simplemente vinculada al miedo, ¿no? Sería reducir todas las dimensiones posibles de la política. Ahora, en relación a los humores, Matías, te quería preguntar, tú también afirmas en tu libro que los humores identificados por Maquiavelo implican un desgarramiento constitutivo de la comunidad política, y que eso de alguna manera, bueno, hay una concepción del conflicto al interior de la ciudad, y que eso es como, no sé si anticipatorio
o coloca a Maquiavelo como un autor que prepara o incluso describe elementos de lo que va a ocurrir con la política posterior en nuestras sociedades, ¿no? Sí, efectivamente, ¿no? O sea, a ver, este desgarramiento de la sociedad es un término que ocupa Claude Lefort, ¿no? Que es una lectura más, en cierto sentido, marxista o desde la idea de el conflicto de clase, pero me parece que es súper interesante, o sea, en sí misma. Creo que puede ser un poco exagerado hablar de un desgarramiento así radical, como dicotómico o antinómico absoluto, pero creo que sí es verdad que muchas veces nuestras sociedades se encuentran atravesadas, digamos, por ciertos desgarramientos. Creo que no es la única forma de desgarrarse o de separarse, digamos, fracturarse la sociedad, un conflicto de élite y pueblo. Creo que hay muchos otros que pueden darse, digamos, por temas ideológicos, históricos, etcétera. Pero creo que es súper importante atender, digamos, a esas fracturas que encontramos en nuestra sociedad y ver cómo podemos intentar repararlas, sanarlas, digamos, tender puentes, tejer, digamos, de nuevo, como recomponer el tejido social, etcétera, ¿no? La cohesión social de la que tanto se habla también, ¿no? No solamente quedarnos con identificar los conflictos, las fracturas, que creo que es súper importante, por supuesto, hacer un buen diagnóstico, diríamos, estuviéramos hablando en términos médicos, pero también buscar las mejores soluciones, los mejores remedios ante esos problemas. Pero Maquiavelo es súper claro en identificar esos conflictos, en identificar esos desgarramientos, esas fracturas dentro de una sociedad. Y creo que otros autores también presentan, digamos, buenos remedios o ideas para intentar solucionarlo. No creo que Maquiavelo no termina de buscar tantas soluciones, sino que se queda más como en encontrar los diagnósticos, digamos, de la naturaleza del problema. Tú te acercas a Maquiavelo también a través de, tú lo has dicho, ya dijiste algo recién, a través de dos grandes interpretadores, por decirlo así. Y revisas Maquiavelo a través de la lectura que hacen Leo Strauss y Claude Lefort. A ver, ¿por qué escogiste a estos dos pensadores y cuáles son esas dos lecturas, me imagino distintas o complementarias de Maquiavelo? Y finalmente, ¿cuál es el camino propio que tú eliges, digamos, entre estas dos lecturas, digamos, o a caballo de estas dos lecturas? Claro, sí, yo elegí a esos dos autores porque son dos de los más importantes, digamos, intérpretes de Maquiavelo en las últimas décadas, ¿no? Y porque, a mi juicio, cada uno identifica un aspecto fundamental que me permitió a mí intentar hacer una especie de síntesis, tratar de juntar un poco las dos lecturas para presentar una lectura que tenga el miedo, digamos, en el centro. La de Strauss, en breve, digamos, dicho en breve, es una lectura mucho más, si quisiéramos decir así, filosófica, eh, mientras que diríamos así, la de Lefort es más política, por decirlo de una manera, ¿no? Esto a grosso modo. Y yo intento juntar esos dos elementos. ¿Qué es lo que rescato sobre todo en Strauss? Es justamente esta idea de que el miedo y los humores, y sobre todo el miedo, desempeña un papel fundamental, ¿no? El papel que tiene el miedo, digamos, y bueno, también Strauss habla de la maldad, de la crueldad, hace una lectura también más religiosa, o de cómo Maquiavelo, digamos, esto que decíamos del maestro del mal, etcétera. Mientras que Lefort se queda con una lectura más política, digamos, ¿sí? Como por su propia biografía, digamos, por su origen, digamos, de marxista o trotskista, digamos, tiene esta lectura más, digamos, de conflicto de clase y de los humores. Ahí él le saca mucho jugo, mucho partido a la parte de los humores que estábamos hablando reciente, cómo se compone, digamos, el cuerpo político y cómo está fracturado y en conflicto constante. Entonces, tomando estos dos elementos, yo trato de buscar cómo conciliarlo, es decir, cómo explicar estos conflictos a raíz de la experiencia del miedo. Entonces, por eso intento hacer una especie de síntesis, pero que haya quedado bien, digamos, entre los dos autores para leer a Maquiavelo, digamos, a caballo, digamos, como dices tú, de estos dos grandes autores. Sí. También quería preguntarte, en la lectura o relectura que hiciste de Maquiavelo, bueno, me contabas que lo leías en el original, estuvimos hace un tiempo atrás conversando acá con José Antonio Veragallo, que hizo una traducción, una versión del Príncipe al español. Sí. ¿Qué es lo que más te sorprendió en esta lectura de Maquiavelo a ti? ¿Algo que te interesa relevar o que te parece interesante relevar? No sé si conectado con lo que estamos viviendo hoy día, Maquiavelo hoy. ¿Qué es lo que te interesó más a ti o te sorprendió en la lectura de Maquiavelo? Sí, a mí, sobre todo, digamos, me llamó mucho la atención esta especie de prioridad del conflicto, ¿no? El miedo se explica, o explica el conflicto, es decir, que los seres humanos, una mirada muy conflictiva de las relaciones entre las personas. Por supuesto que eso no es todo, sería muy reductivo, como hemos hablado, pero sí mucha conflictividad humana.
Y eso me parece que es interesante, pero justamente yo lo relevo para mostrar también la parte contraria, digamos, la contracara, que es decir, también rescatar la parte de la relación humana que es de más armonía o más amistad o más encuentro. El mismo Maquiavelo se juntaba mucho con sus amigos, digamos, en un jardín, así que eso viene muy a cuento con esta visita a tu jardín, digamos. Se juntaba en un jardín con sus amigos a dialogar, a leer, a escribir, les dedicaba después su obra a estos amigos de este jardín donde se reunían, digamos. Entonces, reivindicar también esa parte, pero creo que Maquiavelo identifica muy bien las razones, los motivos que nos llevan a entrar en conflicto y cómo se desencadenan esos conflictos, y tampoco podemos negar esa parte, digamos, de la realidad política, porque si no seríamos muy ingenuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que tenemos algo que aprender de él en esa línea. Matías, yo te quiero agradecer esta interesantísima conversación sobre tu libro El arte del miedo, la filosofía política de Maquiavelo, publicado por Ediciones de la Universidad Católica, lanzado recién el 5 de enero pasado. Matías Quio, profesor de la Universidad de los Andes, investigador del Centro de Estudio e Investigación Social Signos, imparte clases también en el Centro de Estudios Generales y en el Centro de Bioética. Bueno, muchas gracias, Matías Quio, y muchas felicitaciones por este libro interesante, estimulante, que nos invita a leer la fuente, a volver a leer Maquiavelo más allá de las ideas hechas o las caricaturas que haya sobre su pensamiento. Muchas gracias a ti, Cristian. Ha sido un gusto estar aquí en el jardín contigo. Lo mismo para mí, y saludo a todos los que nos escuchan, a nuestros queridos y queridas radiovidentes. Mañana nuevamente a las 8 de la tarde abrimos la verja del jardín para otra interesantísima conversación como esta. Hasta mañana. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín. Pero Christian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo Desde el Jardín. Una presentación de Fundación Irarrázaval, desde 1920, al servicio de la educación, humanismo y técnica. Y Grupo Viva, promoviendo la sostenibilidad